Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Las Sufragistas. Soy su amiga Berenice de la Cruz. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperando se queden aquí con nosotros, ya que como siempre les traemos temas muy importantes para usted. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Pues ya tenemos aquí a nuestro invitado del día de hoy, que como cada semana siempre les compartimos diferentes temas y diferentes invitados. Y bueno, el día de hoy tengo aquí que el estudio se ilumina y un honor que nos acompañe un personaje como lo fue Ramiro González y lo sigue siendo. Él fue primer alcalde del Medio Oeste americano, empresario y luchador social proveniente del estado de Jalisco. Bienvenido al programa, ¿cómo estás? Muchas gracias, Berenice, y un placer poder acompañarnos el día de hoy. No, gracias a ti por tomarte el tiempo por venir aquí con nosotros. Y bueno, hoy estamos compartiendo un tema muy importante, ya que nos compete a todos los inmigrantes de aquí, de los que vivimos aquí en los Estados Unidos, ya que ha sido ya muy larga la lucha, en lo que se ha logrado avanzar muy poco. Y bueno, sale un puesto de la Cámara de Representantes desde México que nos está representando, que es la Diputación Migrante. ¿Qué nos puedes decir acerca de este puesto? Pues es un logro significativo, pero que todavía nos falta mucho por qué lograr en esa área. ¿A qué me refiero? Me refiero a que a través de muchas décadas, a los mexicanos en el exterior siempre le hemos pedido, sin importar qué administración está en turno en México, de que vengan y dialoguen con los migrantes para poder mover una legislación que incluya a los migrantes mexicanos en México. Lo hacemos aquí también con los gobernantes de aquí de Estados Unidos, a nivel nacional. Hay organizaciones, hay liderazgo que le piden a los diferentes funcionarios que se hagan leyes favorables para estas comunidades en esas áreas. Y bueno, le venimos a exigir a un gobierno realmente pues, extranjero al de nosotros, ¿por qué no hacemos lo mismo con nuestros gobernantes en México? Exacto. Ya que bueno, hoy lo sabemos y somos la sopa de todos los días para muchos políticos en México, donde presumen que la receta de esa sopa son las remesas del sudor y el trabajo y el esfuerzo de los migrantes. Entonces, eso para nosotros, pues, ¿qué representa? Pues representa que por fin, de una manera egoísta, están reconociendo la labor del migrante. Claro, y además que está beneficiando al país, ¿no? A las comunidades, a todo. Es un derrame económico a todos los niveles de México, pero qué vergüenza para el gobierno mexicano que tengan que presumir que una comunidad que fue expulsada por no tener oportunidades en su país esté manteniendo al país. Sí, que le esté dando economía. Siempre ha sido de los primeros 3 lugares de ingresos más importantes del país y ahora estamos en el número 1. Sí, eso. Las remesas ya le ganó al petróleo, al turismo. Entonces, qué vergüenza para todos los gobernantes de todos los partidos que no han tenido la capacidad ni la visión para poder empoderar a más de 140 mexicanos con educación adecuada para poder desarrollar empresarios, profesionistas, oportunidades de inversión a nivel local, detonar una economía local. Y bueno, esa es parte de la tarea que traemos los migrantes, aportar lo que ya funciona aquí, aportar lo que sí nos ha funcionado aquí y bueno, hacer un acercamiento con los funcionarios de México que sí se quieran dejar asesorar de cómo funcionan ciertas administraciones en Estados Unidos y qué resultados han dado. Porque aquí no es de reinventar la rueda ya fue inventada. ¿Cómo la vamos a perfeccionar? Esa es la idea en este tema del migrante. Exactamente, y aparte, como lo mencionas, tanto el gobierno mexicano como el gobierno estadounidense nos dejan en la sombra
a todos los inmigrantes que se elabora, que es la mano principal de la mano de obra barata aquí, y que pertenecemos, estamos en la sombra, y como dices, que viven que los gobernantes de México viven de una manera egoísta, sin resaltar la importancia que tenemos nosotros. Por ejemplo, la reforma migratoria. O sea, ¿qué pasa con la reforma migratoria? ¿Por qué no nos toman en cuenta? ¿Por qué no logramos avanzar? ¿Por qué no logramos, tanto en la educación, también para nuestros hijos, los que ya nacieron aquí? Vamos por partes, porque son 3 puntos importantes que mencionaste. Mencionaste la educación, mencionaste la migración y mencionaste el sueldo mínimo. Sí. Entonces, si tomamos, por ejemplo, el sueldo mínimo de México es dependiendo el municipio en el que estás, entre 3 y 4 dólares al día. ¿Quién puede vivir con 3, 4 dólares al día? Sin embargo, están todas las empresas transnacionales, como la Starbucks, como el Kentucky Fried Chicken, como el Domino's Pizza, McDonald's, Burger King. Todas estas empresas transnacionales, el Starbucks, el Dunkin' Donuts, todas están allá. Y los precios de esos productos son igual que aquí. Sí, sí. Entonces, ¿por qué razón no estamos exigiéndole a estas empresas que paguen unos sueldos adecuados? Y que el gobierno lo regule. ¿Por qué? Porque esa es su responsabilidad. Por supuesto. Ahora, eso es en cuestión de los sueldos. Ahora, imagínate el mismo dilema en sueldos mínimos en Estados Unidos. Desde que empezó en el 2008, la bomba que estalló con lo de las hipotecas, después la derrumba económica mundial, y no se diga de Estados Unidos porque de aquí detonó todo. ¿Qué efecto tuvo todo eso para ahora sí, al consumidor? Del 2008 a la fecha, muchos productos ya son el doble de costo. Exacto. Ya te cuesta el doble. Vas a McDonald's, ya son 10 dólares. La gasolina. En vez de 5 dólares. La gasolina, pues no se diga, la hemos tenido más cara en otras épocas, pero está muy cara ahorita también. No hay producto que no está al doble de lo que estaba en el 2008, sin embargo los sueldos siguen igual que en el 2008 en muchas áreas, en otras han subido poquito, y bueno, el sueldo mínimo debe de ser ya 20 dólares la hora, ¿no? Ni 15 dólares, que es lo que se está promoviendo en muchas áreas, ni 10, 12, 11 dólares. Tiene que ser mínimo 20 dólares para que ahorita la economía se empiece a volver a restablecer. Esto de los subsidios son buenos porque es un curita para el problema que tenemos ahorita. Pero si no arreglamos donde está el problema, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El problema va a seguir. Claro, todo se va a desplomar tarde o temprano, y como dices, los subsidios han estado deteniendo todo ese desplome, pero ¿qué va a pasar en un futuro? Nos vamos a una pequeña pausa y volvemos con Ramiro González. Viaja tranquilo a tu destino. Nosotros nos encargamos de llevarte. Llama a los teléfonos en pantalla y dinos la hora, el destino, y nosotros nos encargamos de llevarte. Siempre puntuales, siempre Taxi Azul. Si estás atrasado con los pagos de tu renta y fuiste afectado por COVID, el estado de Illinois está recibiendo aplicaciones, pero no por mucho tiempo, para otorgarte hasta $25,000 en pagos de renta atrasado. Soy Alex Catalán. Llama al 1-800-834-3160. 1-800-834-3160. No te quedes sin recibir esta ayuda de $25,000. 1-800-834-3160. 1-800-834-3160. 1-800-834-3160. Bienvenidos una vez más a su espacio Sexualidad y Confianza en tu programa Las Sufragistas. Saber exactamente qué es lo que queremos
nos ayuda a poder escoger nuestras propias ideas sobre los acontecimientos de la vida diaria con responsabilidad. Sin embargo, la responsabilidad implica mucho más que obligaciones, deberes, cargas pesadas, compromisos. La responsabilidad es esa habilidad de respuesta que nosotros tenemos para tomar nuestras propias decisiones. Sin embargo, hemos sido irresponsables a través de la historia porque nos hemos acostumbrado a actuar como nos enseñaron. Es decir, nos dijeron que para ser buenos, para que nos amaran, para que no nos rechazaran, teníamos que hacer lo que el otro quisiera. Por ejemplo, ¿cuántas personas no estudiaron una carrera, una profesión, porque algún familiar se la recomendó o porque era la tradición de la familia, aún sin quererlo? Entonces allí comenzamos a hacernos daño. Y por eso se nos dificulta muchas veces poder conquistar o mantener una comunicación asertiva. Hay que aclarar que nosotros no somos responsables de lo que otro piensa, de lo que otro hace. Nada más somos responsables de nosotros mismos. Allí es que pasamos toda la vida buscando la felicidad y la dejamos pasar por nuestra puerta. ¿En qué está la felicidad? En poder levantarme cada mañana y respirar, en poder tener el sol radiante que me puede broncear, en disfrutar la sonrisa. La felicidad es el respeto y la responsabilidad es todo esto. Si yo me respeto, si yo me valoro, si yo soy consecuente con mis decisiones, voy a poder encontrar esa tan anhelada felicidad que estás esperando para salir a buscarla con responsabilidad, es decir, haciendo lo que te hace feliz sin hacerle daño a los demás. ¿Qué tal, amigos? Continuamos con nuestro invitado del día de hoy, el empresario Ramiro González, que hemos tocado puntos muy importantes que viene siendo la migración y los sueldos, en donde esta economía la verdad se ve tan tambaleante que no sabemos qué va a pasar a un futuro. Y bueno, antes de irnos al corte, algo nos querías decir. Bueno, el otro punto que mencionaste en tu pregunta era la educación. En México, en Estados Unidos, no importa en qué país estés, siempre ha habido y va a haber administraciones que no le van a apostar a la educación, porque es una forma de oprimir a la sociedad. Y de someterla. Y de someterla. Entonces, ese es un tema muy importante. Por eso es importante que la educación obviamente sea el número uno en toda la legislatura que estemos promoviendo. Porque si no hay una base con educación, el gobierno te puede quitar todo, pero lo que tienes aquí arriba y lo que te enseñan tus padres, lo que te enseñan la vida y lo que te enseñan en la escuela, nadie te lo puede quitar nunca. Claro, y eso es lo precisamente que te lo quitan, pero de una manera de no darte la educación, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos. Así es. En México igual. No, los hijos de los inmigrantes, por ejemplo, llegan hasta cierto nivel de educación, de ahí no pasan. Y no es porque no quieran muchos, la verdad. En esa área, a mí me tocó verlo de primera mano cuando fui electo al distrito escolar de Cícero. Y hay una serie de obstáculos en muchas comunidades. Por ejemplo, un migrante no viene a hacer política. Un migrante viene a trabajar, a sacar a su familia adelante. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer para sacar a la familia adelante? Pues buscar un trabajo o dos o tres, exacto, dependiendo. Y si es una pareja, tal vez hasta los dos están trabajando. Uh-huh. Y que es uno de los temas que nosotros veíamos en una época cuando yo estaba en el distrito escolar y después como alcalde de Cícero, que la mayor cantidad de las llamadas al 911 eran cuando los niños salían de la escuela y más o menos hasta casi a las 5:30 de la tarde, cuando ya los papás estaban en casa.
Entonces, ese era el pico de las llamadas al 911. ¿Por qué? Porque es las horas donde los jóvenes, igual no hay una supervisión en casa. Sí, no hay alguien que Entonces, los dirija. esa parte es una de las partes que también es un impacto social, no nomás aquí, sino en México también. Y bueno, aquí el otro tema es de que cuando es una familia migrante, pues domina un idioma, su idioma natal. Sí, sí. Y ya hay un segundo idioma en casa, hay tareas, igual las tareas, imagínate, yo con mis hijos no son las mismas tareas que me dejaban a mí en la escuela. Exactamente. Son diferentes. Entonces, si para mí es volver a enseñarme a hacer una tarea diferente a mi edad, imagínate a alguien que viene de otro país, que no sabe ni cómo es una tarea aquí. Entonces, ese obstáculo, pues dices, bueno, ¿de dónde voy a agarrar ese soporte, ese apoyo para la educación de mis hijos? Entonces, muchos, porque bueno, somos una comunidad numerosa, los porcentajes son muy elevados en los que no reciben ese apoyo o no lo pueden recibir. Entonces, los niveles de aprendizaje pues se van quedando muy bajos, y posteriormente a eso, después entra el tema económico. ¿A qué otra escuela los voy a mandar? En el college, aunque sea pública, a veces tienes que pagar algo. Sí, sí. Entonces, ahorita, bueno, ya hay ciertas, por ejemplo, en Chicago, puedes ir al college y hay formas de que no pagues, pero después de 2 años de community college, ¿qué vas a hacer? Exactamente, ¿no? Y gente a veces no es porque no sientan la motivación por conseguir sus estudios profesionales, sino que es también por falta de la cuestión económica. Y bueno, hablando de ello, ¿qué promete este puesto? El puesto de la Diputación Migrante promete pues bastante, porque dependiendo, no es la primera vez que lo tenemos, ya hay un historial donde hubo administraciones, por ejemplo, Zacatecas en un momento tuvo a un secretario migrante, que eso ya era importante, pero el secretario migrante le dijo a su partido en ese entonces, al PRI, le dijo, pues ustedes me tienen de adorno porque ni recursos dan a esta posición, ni para poder ver cómo vamos a implementar proyectos. Entonces, lo tenían, como dice el dicho, para taparle el ojo al macho y decir, ya tenemos aquí un representante. Pero es como decir, te presto el carro, pero no las llaves. O sea, pienso que muchas veces es como una burla, ¿no? Como circo para el pueblo. Porque así es. Hay representantes, o muchas veces nuestra comunidad no sabe que alguien nos está representando desde México. Así es. Y aquí no es tanto la forma de que los funcionarios o los liderazgos de los partidos nos ven a los migrantes ahora, los que aspiran a una diputación migrante, ya no nos ven como migrantes, ya nos ven como competencia. Exacto. Porque estamos pidiendo las posiciones plurinominales. ¿Eso qué significa? En México la ley, hay de los 500 diputados que tiene México, 200 son por asignación, por lo que le llaman el dedazo. Sí, Eres sí, asignado. Pero ¿cómo se asignan esas posiciones? Esas 200 posiciones de los pluris en el Congreso de México son por un padrón electoral donde dependiendo los votos que consigue tu partido, es el porcentaje de esas 200 posiciones que se le asignan a tu partido. Entonces, cada partido tiene que tener una lista plurinominal. En esa lista es del 1 hasta el X, ¿no? Al 200. Uh-huh. Por si es que por números y como está diseñado, no les van a tocar los 200, pero se tiene que hacer una lista en caso de que ellos tengan que escoger o dar el dedazo al que sigue en la lista, tiene que estar registrado ya previamente en el INE. Entonces, antes era pues por voluntad del partido, no por voluntad de un mandato de una ley.
Entonces ya hace varios años se inició un movimiento a nivel nacional de migrantes para que hubiese bajo lo que se llama la acción afirmativa, que es la ley que protege a los indígenas y a la paridad de género en representación en el Congreso del Estado, digo, del Congreso de México. En esta área nos incluyeron a los migrantes mexicanos, obviamente los que vivimos en el exterior, no importa de qué parte del mundo, pero en este caso se enfoca más en Estados Unidos porque es la comunidad más concentrada en el mundo, es en Estados Unidos. Entonces, para que tenga el público sí, una idea, se hablan de diferentes números y es muy fácil confundir en un noticiero cuántos mexicanos estamos en el exterior. Nos vamos a otra pequeña pausa y ya volvemos con Ramiro González. Si estás atrasado con los pagos de tu renta y fuiste afectado por COVID, el estado de Illinois está recibiendo aplicaciones, pero no por mucho tiempo, para otorgarte hasta $25,000 en pagos de renta atrasado. Soy Alex Catalán. Llama al 1-800-834-3160. 1-800-834-3160. No te quedes sin recibir esta ayuda de $25,000. 1-800-834-3160. 1-800-834-3160. 1-800-834-3160. Continuamos con nuestro programa ya para darle la conclusión a este tema de la Diputación Migrante que nos cuenta. Muchos no sabíamos que existía ya de tiempo atrás y sin embargo, pues la falta de comunicación, ¿verdad? En donde solamente se manejan estos temas tras telón. Y lo que me encanta de Ramiro González es que él siempre nos dice las cosas tal y como suceden. Pues es que la hipocresía no se me da tan fácil, pero la realidad es muy obvia. Entonces, tenemos que hablar de los temas tal cual como son. Te comento, sí ha habido esa voluntad de algunos partidos que nos han dado a los migrantes un espacio para poder traer el tema migrante a diferentes mesas a través de muchas décadas. Yo por lo menos ya llevo más de 30 años en esto. Hay quienes llevan 40 y tantos años, 50 años, porque hay gente que llegó en los 50. Entonces, que siguen luchando, como la familia Lozano, los papás de Ruy Lozano, Emma Lozano, que ellos llegaron en los 50 aquí a Chicago y han sido una familia que siempre han luchado por los derechos de muchos migrantes. Entonces, todos estos personajes que han pavimentado para que ya estemos donde estamos. Te comento rapiditamente el tema de la Diputación Migrante. Primera vez por mandato de las Cortes y por mandato del gobierno federal que se hizo esta ley para que todos los partidos tengan en cada ciclo electoral 5 representantes migrantes en la lista plurinominal en los primeros 10 lugares. Pero ¿qué hicieron todos estos partidos? Pues te ponen en las listas en los últimos 5 lugares, porque igual no les van a tocar los primeros 5. Uh-huh. Entonces, de pura casualidad, hay un representante en cada partido. No es ni el 1% de los migrantes que estamos representando el tema y las necesidades de los migrantes, de los mexicanos en el exterior, en el Congreso de México. Pero sí somos el número 1 en ingresos para México. Ahí es donde está el desbalance. Entonces, la lucha sigue. La idea es de que año con año se llegue a crecer el padrón electoral en el exterior, porque ya nos podemos registrar para votar en nuestros consulados, es gratuito, es una identificación oficial en México, esa sí es reconocida, no como la matrícula consular que nomás sirve en Estados Unidos, sí. No nos sirve en México ni conocen la matrícula consular y te cuesta $30. Entonces, cuando vayas a cualquier trámite consular, puedes pedir que te registren para
tú recibir tu credencial del INE aquí en Estados Unidos con tu domicilio de aquí y para que puedas votar en elecciones a futuro. Que ese es otro problema porque nos dieron ya la credencialización, nos dieron el voto en el exterior, pero tenemos que activar nuestra tarjeta de INE como si fuese una tarjeta de crédito. En México no tienes que hacer eso. Entonces, sí. ya hay más de 1,5 millones de mexicanos registrados para votar, pero nomás como 150,000 están activas. Imagínate todo lo que es oprimir a lo que es el voto en el exterior. ¿Por qué? Porque saben que 100,000 votos cuentan. Puede cambiar toda una dinámica electoral. Claro, y bueno, y otra de las cosas es, lo tomarán en cuenta, porque si en mismo México los votantes, cuánta corrupción ha habido, ¿no? En cambios de gobierno, por ejemplo, sí. ¿Tomarán en cuenta el voto extranjero también? Sí lo toman en cuenta, ya hay muchas formas de que bueno, se sabe que hay muchos fraudes. Aquí lo que yo le pido a la gente es de que no se deje de llevar por los dimes y diretes de que se enfaden tan fácilmente de esos dimes y diretes políticos y digan, ya mejor me quedo en casa y no voto. Pues eso es lo que pasa con la gente. Y en este caso, quédate en casa y puedes votar, porque puedes votar electrónicamente o te llega tu boleta por Federal Express a tu casa aquí. ¿En qué afecta el indocumentado documentarse? ¿Por qué tanta resistencia a no darle papeles? Bueno, la resistencia es la siguiente. Cuando tú eres indocumentado, pasas a un estatus legal, porque ya tienes un documento que dice que puedes estar aquí legalmente. Eso es desde la época de Jesucristo, que siempre tenías que identificarte de dónde eres y si puedes estar en este reinado o no. Entonces, aquí el tema es de que una vez que pasas a esa etapa legal, vas a tener una transición a una nacionalidad naturalizada. En otras palabras, te puedes hacer ciudadano aquí en Estados Unidos, que eso te da el derecho del voto. Y ya eres residente de aquí de por vida. Entonces, para ellos el voto es el que mueve el poder. Sí, sí. Entonces tienen el miedo de que pues una masa que está creciendo saque a los que están cuidando las llaves del país. Sí. Esa es la resistencia y eso es lo que a veces no entendemos. Claro. Porque hay quienes están cuidando al país. Es como en todos lados. Entonces, desafortunadamente para ellos, el remedio, el veneno no dura 100 años. Pues muchísimas gracias, Ramiro González, empresario y luchador social, por habernos acompañado el día de hoy. Muy buena información que nos has traído y bueno, seguirse organizando para que nuestra comunidad vaya en avance. Gracias y un placer. Saludos a todos. Gracias. Se despide su amiga Berenice de la Cruz. Nos vemos la siguiente semana con otro invitado, con otro tema. Hasta entonces.